Se denomina comunicación a la transmisión de información entre dos o más personas que tienen una misma comunidad lingüística, es decir, un mismo idioma. También se la define como el intercambio de sentimientos, opiniones, escritos o cualquier tipo de información mediante gestos, palabras, escritura o cualquier tipo de señales con un significado. A esto se lo denomina comunicación. La comunicación científica. La palabra ciencia proviene del latín saber, en donde el conocimiento es su aliado para expresar alguna información, investigación, experimentación y un descubrimiento, mientras que la comunicación viene de comunicar. Bien. Sabiendo esto, la comunicación científica es la transmisión de ideas, pensamientos, escritos, trabajos de investigación, descubrimientos, de experimentación, entre otros. La comunidad científica es el mecanismo básico por el cual se da a conocer toda la información científica a la sociedad. La comunicación científica utiliza un lenguaje más técnico en referencias a distintos campos de la ciencia. Ahora, ¿qué se entiende por comunidad científica? La comunidad científica tiene un proceso, el cual se asume de la siguiente manera. Primero se presenta un código o lenguaje técnico especializado, ya sea codificado o decodificado. El uso de palabras técnicas facilita el entendimiento del mensaje, el cual es transmitido por un emisor que sería un investigador, científico, expositor, siendo el receptor el público que observa y recibe el mensaje, información. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Fernando Guachimín y me ha tocado exponer sobre el tema de los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. El emisor es la persona quien emite la información o el mensaje. El receptor es la persona que recibe, interpreta y comprende la información transmitida por el emisor. En el caso de que el emisor se dirigiera hacia varias personas, hablamos de un receptor múltiple, el emisor y el receptor. En este caso hablamos de mensajes bilaterales, en que con frecuencia ambos papeles se intercambian y se vuelven interlocutores. Es decir, el emisor pasa a ser el receptor y viceversa. También tenemos el mensaje. El mensaje es el contenido informativo que se transmite. Este mensaje se elabora por medio de signos. Y un signo es una realidad que se percibe a través de los sentidos y evoca o representa otra cosa. El código. Un código es un conjunto de signos que se relacionan entre sí y que se combinan mediante un conjunto de reglas. El código puede ser verbal, como es un ejemplo de la lengua francesa, o no verbal, como puede ser los gestos, la música, etc. También podemos decir que el canal es, por un lado, el medio físico por el cual se difunde el mensaje hacia el receptor. El siguiente tema es la comunicación oral y escrita. Empezando por la comunicación oral, se puede decir que este es el medio por el cual el ser humano transmite necesidades múltiples, utilizando una misma lengua que es sistematizada, produce el habla para interactuar con los entes sociales. Este proceso comunicativo beneficia y facilita la estancia del hombre en nuestro planeta. En la comunicación oral es un factor indispensable de saber expresarse correctamente, ya que se pueden cometer errores conllevando a los malos entendidos, consiguiendo así que la comunicación fracase. Esto se debe a que, por lo expresado anteriormente, no se puede borrar ni corregir, como dicen lo dicho, hecho está. La comunicación oral es temporal, porque al ser así es el circuito en donde la comunicación
comunicación se puede detectar a tiempo los errores que se podrían cometer. También cuando nos expresamos oralmente podemos comunicar con mayor credibilidad nuestras emociones o sentimientos, que son decisiones propias por ser estos llamados comunicación personalizada. También tenemos las características de la comunicación oral. Las principales características de la comunicación oral son que para su comprensión se necesita del órgano auditivo, es decir, el oír o escuchar. La comunicación se presenta según el orden progresivo sucesivo que ocupa cada palabra en la cadena hablada. El hablante puede revocar lo ya dicho, pero el efecto provocado en el destinatario no se puede corregir, es decir, lo que percibe el receptor no se puede remediar. Las características de la comunicación oral en el manifiesto oral se da como lo que llamamos retroalimentación inmediata. En esta se logra obtener conclusiones afirmativas o negativas de la conversación entre los interlocutores. Se enriquece también la comunicación oral cuando se emplean elementos paraverbales, es decir, movimientos corporales o gestos en la observación de imágenes y la intromisión de la tecnología contemporánea. En una conferencia, discurso, oratoria, conversación para dar mayor comprensión a lo que se está exponiendo, pese a que las palabras se desvanecen con fluidez en un tiempo inmediato. La información receptada por el oyente se reproduce en mayor cantidad y en menor tiempo. Algunos ejemplos de la comunicación oral, como tenemos aquí, puede ser la conferencia, la oratoria, la discusión, la conversación, los noticieros narrados en la televisión, radio, entre otros. De ahí tenemos también la comunicación escrita. La comunicación escrita plasma todo relato en el tiempo, que puede ser modificada, transcrita, estudiada y compartida en diversos entornos sociales. La elaboración del escrito tiende a demorar porque es más trabajado y pensado. Su interés recae en la necesidad de la redacción. Su objetivo es que el lector entienda y el mensaje quede claro. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de las funciones del lenguaje. Primero tenemos la función de notativo referencial, que es aquella que transmite una información objetiva sin necesidad de propagar una reacción en el receptor. Esta función se centra en el mensaje y el resto lo descarta. Tenemos como ejemplo que son las noticias, las cartas, los documentos, las solicitudes y los oficios. Después tenemos la función expresiva o emotiva. Se utiliza cuando el emisor transmite un estado de ánimo que tiene que ver con los sentimientos. Esta función del lenguaje es útil en la comunicación y esta tiene como ejemplos los saludos de bienvenida, los discursos, las oratorias, cartas y frases. Luego tenemos la función apelativa. Su propósito es influir en el receptor para que éste reaccione. Tanto así que el objetivo del emisor crea sus propias estrategias de acuerdo a sus conveniencias. Tenemos como ejemplo que son las órdenes, las leyes, los reclamos y las recetas. Tenemos después la función metalingüística. Esta función se manifiesta cuando se usa la lengua para hablar con la misma lengua. El propósito de esta función es centrarse en el código lingüístico del que se habla. Después de esto tenemos la función poética. Esta función se llama la atención de manera muy elegante. Su propósito es impresionar al lector y convencerlo de tal manera que crea en la belleza con la que se va a utilizar el lenguaje. Luego tenemos la función fática. Se lleva a cabo mediante las instrucciones físicas y lingüísticas y emotivas que se implican en una conexión. Algunos mensajes sirven para establecer la comunicación del receptor. Como ejemplo tenemos cuando por un celular preguntamos si nos están escuchando. Igualmente utilizamos coletillas que son o sabes y cosas así. Muchas gracias. Les voy a hablar acerca de las técnicas para hablar en público. Hablar en público es una actividad desagradable para muchos y cuanto mayor sea la importancia del evento, peor es el miedo. Pero hablar en público en realidad no es tan difícil, no es otra cosa que conversar y es lo que hacemos diariamente. Primero, tenemos que expresarnos con sencillez. La gente que te escucha captará una de dos ideas principales que expongas, así puede entender todo el contenido de lo que estás exponiendo.
Segundo, organizarnos. Sea largo o corta la discusión, es importante ordenar los elementos. Hay que prever la introducción, los puntos principales que se va exponiendo y una conclusión breve. La tercera, sé breve. La duración de los números de los espectáculos de variedades suele ser de 12 a 15 minutos. Cuarto, sé sincero. Si tratas de ser distinto a como eres o poco natural, probablemente no van a entender las otras personas. Por esa razón debes ser muy específico en lo que vas a exponer. 5. Adúéñate de la situación. En los primeros momentos de un discurso se establece el vínculo entre el público y el expositor de manera que te pueda entender todo lo que estás exponiendo. La sexta, no leas, solo habla. Leer en un auditorio no resulta tan eficaz como hablar directamente y con el corazón. La expresión espontánea quizá no sea tan pulida. 7. Relájate. Cuando estamos sometidos a una tensión nerviosa, a menudo olvidamos cómo respirar correctamente y todo lo que vamos a exponer, por lo cual relajarse es la importancia para una breve exposición y una respiración adecuada. Gracias.